Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos al nuevo curso de introducción al lenguaje CSS. En este curso vamos a estar aprendiendo cómo darle estilo a todos los documentos web. Como vamos a hacer, como siempre, vamos a empezar con una breve clase teórica y luego vamos a pasar a la práctica. ¿Qué sería el lenguaje CSS? Bueno, en sus siglas en inglés quieren decir Cascading Style Sheet, o sea, hojas de estilo en cascada. ¿Qué es lo que nos permite este lenguaje? Bueno, nos permite dar estilo de manera estructurada. Podemos darle estilo a nuestros documentos web, etiqueta por etiqueta, y darle el estilo que nosotros queramos. Podemos formatear código, podemos darle tamaños predeterminados, tanto largos como anchos, podemos manipular imágenes, podemos convertir listas en menús de navegación, podemos darle estilos a formularios y hasta podemos crear galerías de imágenes y todas las cosas que se les puedan ocurrir. También podemos hacer que nuestros sitios web sean responsivos, o sea que nuestro sitio web se adapte a cualquier pantalla de cualquier dispositivo, ya sea en una tablet, en un celular, en una computadora o hasta incluso en un Smart TV. ¿Cómo funciona CSS o cómo es la sintaxis? Bueno, la sintaxis es muy sencilla, como podemos ver acá en pantalla. Solamente tenemos que colocar un selector, abrir y cerrar llaves y dentro de las llaves escribir los atributos que nosotros queramos y darle los valores que nosotros queramos. ¿Qué son los selectores? Bueno, los selectores son los elementos que vamos a estar llamando para darle estilo a diferentes etiquetas. Tenemos 4 tipos de selectores. Tenemos el selector universal, que es el asterisco, y se declara tal cual está acá, ponemos un asterisco y entre las llaves ponemos los atributos y los valores que nosotros queremos. Después también, para lo que sirve esto es para, como es universal, lo que hace es modificar todos los elementos del documento. Por ejemplo, si yo quiero que todos los textos del documento, ya sean encabezados, H1, H2, H3 y todas las etiquetas P, que son los párrafos, sean de color, por ejemplo, azul, simplemente tengo que poner acá que quiero que todo el párrafo sea de color azul. ¿Se entiende? O sea, lo que hace esto es modificar todos los elementos del documento. Pero bueno, este asterisco solamente se usa para cosas sencillas, como como por ejemplo eliminar márgenes y eliminar rellenos. No se utiliza para darle ese tipo de estilos al documento, ya que para eso se utilizan otros selectores que son mucho más específicos. Después también tenemos el selector de tipo, como tenemos acá. Fíjense, yo acá declaro la section, que lo que estoy declarando acá es el nombre de una etiqueta. O sea, yo acá puedo poner la etiqueta que a mí se me antoje, el H1, el H2, la etiqueta P, los divs, el header, que es la cabecera, o en este caso, como yo puse acá, la section. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en este caso vamos a estar modificando todas las etiquetas que nosotros vayamos poniendo acá. En este caso, todos los documentos, todas las etiquetas section, que tenga el documento se van a modificar. Después tenemos el selector de tipo ID, que ya lo habíamos visto. Si recuerdan, en la clase de HTML habíamos visto que los selectores ID se le ponen para poder identificar los elementos y que deben ser únicos. Bueno, en este caso yo estoy emulando que le asigné un ID a la etiqueta nav y le puse como ID menú navegación, menú-medio navegación. La manera correcta de llamar a los ID desde el documento CSS es poner el nombre del ID con un hashtag adelante. Y acá nosotros vamos a poner los atributos y los valores que queramos, y la etiqueta que contiene este ID se va a modificar. ¿Cuáles son las pros y las contras de esto? Que bueno, nosotros vamos a poder darle estilo a una etiqueta en particular con el ID. La contra es que como el ID es único, recuerden que no pueden repetirse los ID dentro de un documento web, entonces estos valores no los vamos a poder reciclar o reutilizar. Sí los vamos a poder compartir, como vamos a ver ahora en la parte práctica, pero no podemos reutilizarlo. Y el último de los selectores que nos quedan por ver son las clases. Por ejemplo, acá yo emulé que creé una clase y se le asigna a los párrafos. Fíjense, le puse párrafo y acá le estoy dando atributos y valores. ¿Cuál es la manera correcta de llamar a una clase? Poner el nombre de la clase con un punto delante. Lo que tiene de bueno las clases es que las podemos reutilizar. Por ejemplo, si yo esto que está acá lo estoy creando una clase para asignarle valores a un párrafo o a los párrafos. Si yo esta clase punto párrafo la comparto con varias etiquetas P, todas esas etiquetas P a las que yo le comparta la clase se van a ver modificadas por los atributos y valores que estén dentro de estas llaves, o sea, dentro de esta clase que estoy creando. Bueno, esto fue todo por selectores y ahora vamos a pasar a ver cómo podemos trabajar con las hojas de estilo CSS. Tenemos dos
tipos de hojas. Tenemos la hoja de estilo interna y la hoja de estilo externa. En este caso, como vemos acá en pantalla, estamos viendo la hoja de estilo interna, que lo que hacemos es abrir una etiqueta style dentro del head y trabajar acá adentro. Fíjense, en este ejemplo tenemos dentro del head la etiqueta style que abre acá y cierra acá, y acá adentro ya estamos empezando a trabajar con el lenguaje CSS. Pusimos un header, o sea, un selector de tipo, y le asignamos un color de fondo de color azul. Esta es la manera correcta de trabajar con hojas de estilos internas. La desventaja que tiene esto es que, por ejemplo, si el documento HTML es muy grande y nosotros tenemos que darle mucho estilo, se nos va a generar un documento bastante grande, con muchas líneas de código, y va a ser bastante desprolijo. Lo ideal sería tener la documentación .html por un lado y la documentación .css por la otra. ¿Cómo lo podemos lograr eso? Bueno, con una hoja de estilo externa. ¿Cómo sería eso? Bueno, ahora vamos a ver acá en pantalla, fíjense. Esta es la carpeta con los documentos HTML que yo tengo acá, el index, el contacto, servicios y este documento de muestra. Y yo creé una carpeta llamada CSS, y dentro de esta carpeta creé una hoja que se llama estilos.css. Esta es la manera correcta de crear una hoja de estilo externa, y después lo que tenemos que hacer es linkearla en el documento HTML. Fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer es, desde el head, ingresar a la carpeta, a esta carpeta CSS, y buscar esta hoja de estilo. Fíjense, la manera correcta es con la etiqueta link. Creamos la etiqueta link, acá tenemos el atributo rel y tenemos como valor style sheet, o sea que le estamos indicando que es una hoja de estilos. Y en el href vamos a poner el link a la ruta de acceso para encontrar el documento .css. Si ustedes se fijan, acá tenemos css barra estilos.css, que no es ni más ni menos que esta ruta que tenemos acá. Estamos ingresando a la carpeta CSS y estamos apuntando al documento estilos.css. Esta es la manera correcta de linkear una hoja de estilo externa. Bueno, vista esta breve introducción teórica, ahora vamos a pasar a la práctica, y para eso vamos a abrir nuestro editor de código. Bueno, una vez abierto el editor de código, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con CSS. Lo que voy a crear ahora es una hoja de estilo interna para probar, para que vean ustedes cómo sirve. O sea que dentro del head, acá adentro, voy a escribir la etiqueta style. Fíjense, ya me la generó. Voy a darle un par de enter para generar espacio, y acá adentro voy a empezar a escribir el código CSS. Bueno, pero primero en el body voy a crear un encabezado H1. Le voy a poner encabezado. Voy a crear un H2 también. Voy a poner encabezado secundario. Y voy a crear una etiqueta P de párrafo. Y acá voy a poner un párrafo, chicos. Esto es un párrafo. Ahí está. Esto, si lo visualizamos en el navegador, vamos a tener, bueno, lo que ya habíamos visto en HTML, algo sencillo, todo negro. El encabezado H1 va a ser el más grande, el H2 va a ser un poco más chico, y el párrafo va a tener esta tipografía. Bueno, vamos a probar los diferentes tipos de selectores. Ahora, bueno, acá vamos a ver solamente el selector universal, y ahora cuando eliminemos la hoja de estilo interna y empecemos a trabajar con la hoja de estilo externa, vamos a probar todos los selectores. Por ejemplo, yo voy a elegir el selector universal, recuerda que es con el asterisco. Abrimos y cerramos llave, y vamos a cambiarle el atributo de color a los encabezados y al párrafo. Fíjense, si yo pongo color, el atributo color es el que cambia el color de las tipografías, de las letras, y le digo que todo sea de color rojo, automáticamente todos los párrafos o todo el texto se va a poner de color rojo, los encabezados y también el párrafo, la etiqueta P. ¿Por qué? Porque el selector universal justamente hace eso. Le estoy diciendo, bueno, che, mira, todo el texto o todos los párrafos de texto que yo tenga dentro del documento, ponémelos de color rojo. Bueno, este selector no se utiliza para estas cosas, se utiliza para eliminar márgenes o para eliminar rellenos cuando estamos maquetando un sitio web bastante grande, así que no lo vamos a usar más a este. Simplemente les estaba mostrando para qué sirve. Bueno, una vez que ya vimos cómo funciona la hoja de estilo, bueno, por ejemplo, yo si quiero le puedo cambiar también el tamaño de la fuente. Por ejemplo, pongo font size y le digo que todo el texto sea de
30 píxeles. Fíjense, si yo vengo y actualizo, se me pone todo de 30 píxeles. Fíjense, el encabezado H2 y el encabezado H1 tienen el mismo tamaño y por lo tanto son iguales, no hay ninguna diferencia. Bueno, así es como funciona el selector universal. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a eliminar la hoja de estilo interna y vamos a trabajar con la hoja de estilo externa. Esto lo guardamos. Y bueno, como ustedes se fijarán, yo acá tengo una carpeta que se llama CSS y acá adentro tengo una hoja de estilos que se llama justamente estilos.css. Lo que yo tengo que hacer ahora, como habíamos dicho en la parte teórica, es generar un link para poder encontrar esta ruta. Así que bueno, vamos a ir al header y abajo de la etiqueta meta vamos a poner la etiqueta link. Le damos enter y fíjense, ya por defecto me genera el atributo rel con el valor stylesheet y acá me genera el href donde yo voy a poner la ruta de acceso al archivo estilos.css. Así que tengo que entrar a la carpeta de archivos CSS, acá ya me apareció y acá ya me aparece la hoja de estilos. ¿Ven? Y ya lo tenemos linkeado. Ahora hacemos clic acá y nos abre la hoja de estilos. Bueno, acá yo ya tenía un estilo predefinido que lo voy a borrar y lo voy a escribir de vuelta desde cero. Fíjense, voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes con el selector universal. Le voy a decir a todo el párrafo, a todo el texto, perdón, que se ponga de color rojo. Entonces voy a actualizar y voy a probar. Y fíjense que automáticamente todo el texto sigue de color rojo. Y bueno, pero como no tiene el font size, volvió al tamaño original. El H1 sigue siendo más grande, el H2 un poco más chico y el párrafo también mucho más chico. Bueno, si yo esto lo elimino, lo saco, ahora actualizo y me fijo. En el navegador actualizo y vuelve todo al estado original. Así que bueno, pero fíjense que ya con tener el archivo creado y tenerlo linkeado en el HTML ya podemos darle estilo desde la hoja de estilo externa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya les mostré el selector universal y ahora vamos a ver los selectores de tipo. Para eso voy a escribir un comentario. Los comentarios en CSS se escriben diferente al HTML. Se escriben con una barra invertida, un asterisco para abrir el comentario y para cerrarlo lo mismo pero al revés, asterisco, barra invertida. Acá voy a poner selector universal y acá abajo voy a dejar el ejemplo para que ustedes lo vean. Coma, pero esto también lo voy a comentar. También lo voy a comentar solamente para ponerlo de ejemplo. Ahora vamos a utilizar los selectores de tipo que para poder utilizarlos simplemente hay que poner el nombre de la etiqueta. Habíamos dicho que dependiendo de la etiqueta que pongamos iba a modificar el documento. Bueno, en este caso yo voy a poner H1 y acá voy a poner que sea de color rojo el H1 solamente y fíjense, cuando vengamos acá y actualicemos solamente el H1 me va a cambiar de color. Acá tengo el H2, fíjense, si yo este H2 lo copio y pego otro igual, lo actualizo y vengo acá a estilo, si yo utilizo en vez del H1 el H2, todos los H2 del documento me van a cambiar de color. Fíjense, acá bueno, el H1 volvió a estar negro porque se lo saqué, pero al usar el H2, fíjense, los dos H2 que yo tengo cambiaron de propiedad. Y si yo hago lo mismo, por ejemplo, con el tamaño, le digo que tenga un tamaño mucho más grande, de 30 píxeles, los dos encabezados van a cambiar de tamaño. Es así como funciona. O sea, en este caso, dependiendo de la etiqueta que pongamos también, si tenemos muchas sections dentro del documento y nosotros escribimos la etiqueta section, todas las sections van a sufrir el cambio de estos atributos con estos valores. ¿Se entiende? Bueno, acá en este caso los H2. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto? Bueno, que cuando tenemos una etiqueta sola, que por ahí, por ejemplo, tenemos un header o tenemos un navegador, un menú de navegación, o tenemos un footer, que es un pie de página, como por lo general tenemos solamente uno, entonces nos sirve esto. Acá podemos poner header o podemos poner nav, podemos poner footer. Como sabemos que hay un solo footer, entonces acá podemos trabajar tranquilamente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias etiquetas iguales y queremos que cada una tenga un estilo diferente? Como yo dije recién, supongamos que dentro de una sola página HTML tenemos 3 secciones.
Si nosotros ponemos section acá, todos los cambios que nosotros pongamos acá van a surgir efecto en las 3 secciones. O sea que las 3 secciones van a ser iguales y nosotros no queremos eso. Bueno, ¿cuál es la manera correcta de poder darle estilo en particular a cada una? Bueno, yo acá tengo un párrafo, vamos a utilizar el párrafo para este ejemplo. Lo que voy a hacer es agregar varios párrafos iguales. Bueno, acá tengo 5 párrafos. Vamos a actualizar, los tenemos acá. Y supongamos que yo quiero, por ejemplo, que este párrafo solo tenga un estilo diferente a los demás. Por ejemplo, vamos a poner acá abajo la etiqueta P. Y yo quiero que, por ejemplo, este texto sea de color verde, ¿no? Y le voy a decir que tenga un tamaño de 18 píxeles. De esta manera el párrafo se va a modificar, pero no se me van a modificar exactamente los 5. Y yo no quiero esto, yo solamente quiero que el primero, o que 2 o 3 tengan este estilo y los otros 2 no. Bueno, para eso podemos utilizar o el ID o la clase. Vamos a empezar por el ID. Bueno, primero, antes que nada, antes de que me olvide, a este le voy a poner selector de tipo. Y acá abajo vamos a poner un ID, selector ID. Selector ID, ahí está. Supongamos que yo a este párrafo le quiero dar ese estilo, entonces yo agarro y le pongo un ID. Pongo ID y le pongo el ID párrafo-medio 1. Lo pones con minúsculas, perdón. Párrafo-medio 1. Y yo esto lo copio y lo pego acá. Saco la etiqueta P, pongo el nombre del ID y adelante del ID pongo el hashtag. Y de esta manera yo estoy llamando al ID. Si yo ahora actualizo, fíjense que el único que tiene este cambio es el párrafo 1. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando por ID y el único que tiene este ID es el párrafo 1. La ventaja que tiene esto es que podemos darle estilo particular a un elemento. Pero ¿cuál es la desventaja? Que este código no lo podemos reutilizar. Como dijimos antes, la etiqueta ID, el ID es único para cada elemento, no se puede repetir y por lo tanto todos los estilos que pongamos dentro de este ID no se van a poder reutilizar. ¿De qué manera entonces podemos compartir esto? Bueno, podemos compartirlo, podemos compartir estos atributos con otros selectores o podemos crear una clase. Supongamos que yo quiero que este párrafo también tenga estos atributos, ¿no? Entonces yo vengo y le pongo al segundo párrafo un ID y le pongo párrafo-medio 2. Entonces yo puedo venir acá al lado de párrafo-medio 1, le doy coma, espacio y pego el otro selector ID. Actualizo y estoy compartiendo los atributos y los valores que generé acá. Pero hay otra manera mucho más sencilla de hacerlo. Fíjense, yo esto lo voy a comentar también. Y lo que voy a hacer es crear clases. Fíjense, voy a eliminar los ID por el momento. Y voy a crear una clase que se va a llamar texto. Class igual texto. Fíjense. Voy a llamar a la clase desde el CSS. Me trabo un poco cuando lo nombro. Pero bueno, fíjense. Pongo el punto y pongo el nombre de la clase. Vamos a dar un espacio acá y acá le voy a decir que quiero que el párrafo el texto sea de color verde de vuelta y que tenga un tamaño de 25 píxeles, mucho más grande. Si
yo actualizo, fíjense, solamente el párrafo número 1 es el que cambió. ¿Por qué? Porque es el único al que yo le asigné la clase. Pero si yo vengo y le asigno la misma clase a otros párrafos, estos párrafos también van a cambiar. ¿Ven? Lo que estamos haciendo acá es simplemente reutilizar esta clase. Es mucho más sencillo que por ahí crear otro ID y compartirlo de esta manera, como hicimos acá, coma, espacio. Es mucho más sencillo, sencillamente lo único que hacemos es darle estilo con esta clase y después compartirla, fíjense. O si no, lo que podemos hacer también es crear otras clases más, por ejemplo como texto medio 2. Se la voy a aplicar a este párrafo también. Y lo que voy a hacer acá es exactamente lo mismo, texto medio 2, y le voy a poner estos estilos. Le voy a decir que quiero que sea de color azul, blue, y que tenga un font size de 20 píxeles, más chico, otro color y la tipografía más chica. Actualizamos y fíjense, nuestro párrafo se puso de color azul y tiene un tamaño de 20 píxeles. Y así es como funcionan los selectores. Fíjense, no es tan complicado, es sencillo, simplemente es cuestión de saber utilizarlos y que después nosotros, a medida que vayamos dándole estilos a diferentes etiquetas, aprendamos a utilizar cada uno de estos. Por ejemplo, como ya dijimos, si las etiquetas son únicas, como por ejemplo el header, la etiqueta nav o el footer, podemos utilizar el selector de tipo. Si queremos darle estilo a algo en particular, podemos utilizar el ID, y si queremos que varias etiquetas tengan el mismo estilo o compartan los mismos atributos y valores, podemos utilizar las clases. Bueno, esto fue todo por esta clase, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Saludos.